La cavidad orbitaria, como su nombre dice cavidad, es un espacio y este espacio va a tener un continente y un contenido. El continente, o sea, lo que está a su alrededor, van a ser las paredes y el contenido va a ser el globo ocular como tal. En este tema, o sea, es el primer tema, vamos a llevar únicamente todo lo que es externo al globo ocular. En el siguiente tema vamos a hablar todas las estructuras internas y las que conforman el globo ocular como tal. Esta cavidad tiene forma de una pirámide cuadrangular y mide 45 centímetros. No, perdón, 45 milímetros. Centímetros ya sería ocupando tanto de nuestro rostro. Lo, lo cambian ya. Ahorita ¿dónde está? Aquí no me aparece nada. Ya, 45 milímetros. No. Eso, obvienlo. ¿Listo? Este va a tener 4 paredes. Las paredes van a ser una superior, una lateral, medial e inferior. Cabe recalcar que estas paredes van a estar formadas por la articulación de diferentes huesos que ya hemos llevado anteriormente. Y vamos a ver por qué no pasa. Como hemos hablado de las 4 paredes, una pared superior que va a ser el techo y este va a estar formado por la lámina orbitaria del hueso frontal o la porción horizontal. Como podemos observar, este es el hueso frontal de color amarillo, ¿no ven? En esta imagen. Y este va a tener 2 porciones, como hemos hablado, una porción escamosa que es la vertical y una porción horizontal que es la porción orbitaria. Entonces la porción orbitaria tenía este espacio que va a formar el techo de la cavidad orbitaria. Además va a estar formada por las alas menores del hueso esfenoides, que en este caso no se puede observar. Acá tenemos el ala mayor del hueso esfenoides. Y vamos a ver que las alas del esfenoides van a formar límites. En cambio, esta no va a formar parte del límite superior. Sin embargo, ustedes reconocen que esta es el ala mayor, pero hay una pequeña que es el ala menor. Y el ala menor del esfenoides es el que va a formar el techo del, de las fosas o cavidad orbitaria. Entonces, recordar bien, la pared superior o techo formada por la lámina horizontal del hueso frontal y las alas menores del esfenoides. El piso o la pared inferior, que va a ser esta del hueso, perdón, de la cavidad, va a estar formada por la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar. Entonces recordemos que el hueso maxilar tiene una apófisis cigomática. Dicha apófisis cigomática está formada por 3 caras. A ver, voy a ver si podemos dibujar. Tenemos acá pluma. Sabemos que el hueso maxilar tiene una apófisis cigomática que tiene forma triangular. Esta es una vista lateral y vamos a decir que esta va a ser su cara superior o cara orbitaria o infraorbitaria se llamaba. Esta es la cara anterior o geniana y esta es su cara posterior. Entonces, de esta apófisis cigomática que es una pirámide truncada, esta pared, que es la pared superior, va a ser la única que va a formar parte del piso o de la pared inferior, esta, ¿listo? Que va a formar parte del piso. Entonces estamos hablando de esto específicamente. Entonces es esta, la cara orbitaria o infraorbitaria de la apófisis cigomática del hueso maxilar.
Además está formada por la cara interna o medial de la apófisis orbitaria del hueso cigomático. Tenemos acá el hueso cigomático, esta es su apófisis frontal, esta es su apófisis orbitaria, y esta apófisis orbitaria va a tener esta cara, que es la cara interna o medial, y este pedazo, solamente este segmento, va a formar parte del piso de la fosa o cavidad orbitaria. Este piso además está formada por la cara superior de la apófisis orbitaria del hueso palatino, que es este cosito de acá. Entonces sabemos que el hueso palatino, a ver, vamos a hacer otro dibujito, tiene forma de L, ¿no ve? Eso sabemos todos, así, forma de L. Y esta va a ser su lámina perpendicular y su lámina horizontal. En la lámina perpendicular, en el borde superior, va a tener dos apófisis. Ay, no, ¿dónde está? Pluma azul. En la parte anterior va a ser esto de color azul que vamos a pintar ahorita, va a ser su apófisis orbitaria. Posterior a la apófisis orbitaria va a estar la apófisis esfenoidal. Y sabemos que esta hendidura es la hendidura esfenoidal. Esta apófisis anterior, se acuerden ustedes que tiene 5 carillas, 3 de ellas se articulan y 2 de ellas son libres. Entonces, esta apófisis forma parte del piso. ¿Listo? Entonces, recordar muy bien eso. A ver, acá. Entonces, ahora ya una vez explicado todo, todos me van a decir en coro, ¿qué es esto? Formando el piso de las cavidades orbitarias. Esto. La cara orbitaria del maxilar. Ahorita le aumento volumen. Ahora sí, cierto. Es la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar. Perfecto. Ahora esto, solo este segmento. Chicos, en las letras está de color guindo, si quieren algún chanchullo. Va a Cara ser, interna. exacto, la cara interna de la apófisis cigomática, la apófisis orbitaria del hueso cigomático. Y esto de color amarillo va a ser ¿qué? Palatino. Exacto, es el hueso palatino, ¿no ven? Entonces va a ser la apófisis, no, la cara superior de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Entonces, si les preguntan quién forma el piso o pared inferior de las cavidades, de la cavidad orbitaria, responde maxilar, cigomático y palatino. Específicamente, ¿qué? Van a decir todo lo mencionado. ¿Listo? Muy bien, eso va a ser la pared inferior y la pared superior. A ver, y todo esto. Ay, ¿por qué no se va al siguiente? Ahí está. Entonces, dijimos que esta cavidad es un espacio y este espacio tiene forma pirámide cuadrangular. Es pirámide porque presenta una base que está externamente y un vértice que es lo más profundo, pero es cuadrangular porque tiene 4 paredes. Ya hemos hablado de una pared superior y de la pared inferior. En este caso hablamos de la pared medial. La pared medial va a estar formada por la apófisis frontal o ascendente de la lámina, perdón, del hueso maxilar, que va a ser este, ¿ya? Entonces, como recordamos, el hueso maxilar va a tener una cara medial y una cara lateral. En la cara lateral o externa va a presentar una cosa grande saliendo que va a ser la apófisis cigomática, ¿no ven? Que va a ser parte de la pared inferior. Pero cuando hablamos de la pared medial, vamos a ver una cosa que asciende, que va a ser todo esto, que es la apófisis frontal o ascendente del hueso maxilar. Este va a formar parte de la pared medial. Además tenemos acá de color rojo al hueso lagrimal, recordando que el hueso lagrimal igual tiene una cara externa y una cara medial. ¿Qué parte va a formar, qué cara forma parte de la pared medial?
chicos? La cara lateral. Perfecto, la cara lateral o externa. Por eso estamos viendo acá la cresta lagrimal posterior, ¿no ven? Porque sabemos que la cresta lagrimal anterior está en este huesito, que es la apófisis, en el apófisis frontal del hueso maxilar. Entonces, ¿qué hueso más va a formar esta pared medial? La lámina orbitaria del hueso etmoides, que estamos observándolo acá. Y la cara lateral del cuerpo del esfenoides, que lo vamos a observar acá. Recordemos que el esfenoides tiene 3 segmentos que debemos estudiar. Obviamente lo voy a hacer demasiado chistoso porque soy muy mala dibujando, pero ese cuadrado que pongo ahí va a ser el cuerpo del esfenoides, ¿listo? Y estas dos cositas que estoy poniendo como cuernitos van a ser las alas menores del esfenoides. Y estas cosas así van a ser la fisura orbitaria superior. Y vamos a poner de otro color. Ay, no sé, yo creo que me van a poner cero en dibujo, pero ya. Y lo de color celeste vamos a poner las alas mayores. Entonces, acá vamos a observar la fisura orbitaria superior, pero más allá la vamos a explicar biencito. Entonces, esto ya es parte de las alas menores del esfenoides, pero todo esto es el cuerpo. Estamos hablando de la cara o sí, pues de la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Entonces, este segmentito va a formar parte, en todo caso en mi dibujo, esto va a ser lo que va a formar parte de la pared medial de la cavidad orbitaria. Entonces, todas esas estructuras son las que forman la pared medial. Entonces pueden observar acá la pared medial de anterior a posterior. Primero vamos a mencionar solo los huesos, luego sus partes específicas, ¿listo? De anterior, a ver, ahorita pongo el puntero, ahí está. De anterior a posterior. Hueso maxilar primero, luego hueso lagrimal, seguido a eso etmoidal y finalmente esfenoides. Los tres forman parte de la pared. ¿Qué pared, chicos? Medial. Perfecto, de la pared medial. Ahora hablamos específicamente de sus porciones. ¿Qué porción del hueso maxilar, chicos? Va a ser la porción o apófisis orbitaria, perdón, apófisis frontal o ascendente del hueso maxilar. ¿Qué porción del hueso lagrimal o unguis? Cara lateral o externa. Del hueso etmoides, específicamente la lámina orbitaria del etmoides. Y del esfenoides, la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Todas estas estructuras forman la pared medial. Recordar, ¿sí? Miren, acá está como una banderita de anterior a posterior. La cara lateral o externa va a estar formado por dos huesos. Van a estar formadas por el hueso cigomático y por el hueso esfenoidal. Entonces acá vamos a tener la cara medial o interna del hueso cigomático y en la parte posterior va a estar las alas mayores del esfenoides. Las alas mayores del esfenoides ustedes reconocen que tiene una cresta llamada cigomática que divide la cara. A ver, recordamos desde el comienzo. Las alas mayores tienen dos caras, ¿no? Una cara endocranial o interna y una cara exocranial o lateral. Esta cara externa o exocranial está formada por dos porciones. ¿Y cómo se divide esas dos porciones? Por una cresta que está ahí, que es la cresta cigomática. La divide en una anterior y medial y en una externa o lateral. La cara externa o lateral hemos visto en porción en la fosa temporal, ¿no? Y la cara medial va a formar parte de la pared lateral de la cavidad orbitaria. Entonces es esta porción únicamente la que forma parte de la pared lateral.
es la porción orbitaria de las alas mayores del esfenoides. ¿Entendido, no? Sí, hoy sí. Muy bien. Entonces, hacemos. Ahí está. Los ángulos o aristas. Como les dije, este tiene forma de cuadrado. Si tiene forma de cuadrado, entonces tiene que tener el ángulo o la arista, lo que llamamos nosotros, ¿no? Entonces, estos van a ser 4. Va a ser un súpero externo. Miren, dividimos algo así. En 4 porciones esto. Y vamos a dividir esto, que va a ser superior externo. Y este que sería el superior interno, porque esta va a ser la parte medial. Este va a ser el ángulo o la arista infero interno. Y esta es el ángulo o arista infero externo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en cada uno de estos ángulos? En el ángulo supero externo vamos a encontrar lo que es la fosita lagrimal. Entonces, recordar, digamos, imagínense que esta, así, es la porción orbitaria del hueso frontal. Y saben que hay dos fosas, ¿no? Una fosa lateral y una fosita medial. En la fosita lateral encontramos la glándula, perdón, la fosa lagrimal, donde se aloja la glándula lagrimal. Y en la fosita medial encontramos la fosita supratronclear. Entonces, esta es la que nos interesa, ¿no ven? La fosita lagrimal que se inserta, que se encuentra en la arista o ángulo superoexterno. Además, en este ángulo vamos a encontrar esto, que va a ser la fisura orbitaria superior. Entonces, esta fisura orbitaria superior es la que permite la comunicación endocraneal con la exocraneal de diferentes estructuras que ya hemos visto que van a pasar en los nervios motor ocular común, patético, abducen, va a pasar la vena oftálmica y el nervio nasociliar. Todo eso va a pasar por esta fisura. ¿Listo? Entonces, eso observamos en el ángulo superoexterno. Todo el ángulo. ¿Listo? Ahora, el ángulo inferoexterno. Vamos a observar la fisura orbitaria inferior. ¿Qué les recuerda esto? ¿Qué comunica con qué? En el anterior, Fosa pterigo. ¿fosa qué? Pterigo maxilar. Perfecto. En el anterior tema vimos, ¿no ve? Las regiones, ya había la fosa pterigomaxilar. La fosa pterigomaxilar estaba el ganglio, ¿no ve? Y habían varias estructuras que pasaban. Y anteriormente se comunicaba con la cavidad orbitaria por esta fisura, la fisura orbitaria inferior. Muy bien, entonces tenemos acá el ángulo supero-interno, donde vamos a encontrar el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior. Pero en este ángulo lo que vamos a observar específicamente van a ser agujeros, ¿ya? Porque recordemos que el hueso frontal, en su porción media, tiene los conductos propiamente dichos, ¿no ve? ¿Para qué vasos? Va a ser vasos y nervios etmoidales anterior y posterior. En el ángulo inferointerno vamos a tener el orificio, acá podemos ver orificio superior del conducto lágrimo-muconasal o lágrimo-nasal. ¿Cómo se forma este conducto? Acá imagínense subiendo, a ver, ahí está, acá. El conducto lágrimo-muconasal, esta es la arista inferomedialia. Entonces, el conducto lágrimo-muconasal se forma por la unión del músculo, perdón, por la unión de la apófisis frontal del hueso maxilar y la cara externa del hueso unguis. Entonces, estos dos forman con la cresta lagrimal posterior y la cresta lagrimal anterior, se unen y forman el orificio superior, es decir, el orificio donde se origina el orificio superior del conducto lágrimo-muconasal. Ese conducto, a ver, acá me permite hacer esto.
Ese orificio va a descender así, más o menos lateralizándose, y va a desembocar en el meato inferior. Y donde desemboque en el meato inferior va a denominarse orificio inferior del conducto lágrimo-muconasal. Entonces, por eso esta parte donde se origina es denominado orificio superior. Entonces, esas son las estructuras que vamos a poder observar en los ángulos o aristas. Listo. Todo eso es cavidad orbitaria. ¿Cómo está formado? Todo está formado por huesos. La articulación de varios huesos que ya hemos visto. El continente era eso. Ahora el contenido es el globo ocular. El globo ocular, como tal, debe estar sujeto a esta cavidad y está sujeto gracias a estos músculos, que son denominados periorbiculares. Estos músculos van a ser en un número de 7. Vamos a empezar a hablar del músculo elevador del párpado superior. El músculo elevador del párpado superior se va a insertar en el periósteo, en la parte posterior acá, en el periósteo que se va a encontrar superior al agujero óptico. ¿Listo? Entonces ustedes recordarán que en el hueso esfenoides tenemos el agujero óptico por donde pasa el nervio óptico, que es el agujero óptico. Entonces, superiormente, el periósteo siempre va a ser aquella membrana que permite o recubre a los huesos, ¿no ve? Este periósteo le va a dotar de diferentes características, le permite crecer, le permite nutrirse, le permite diferentes cosas a los huesos. Entonces, este periósteo también sirve de inserción, es decir, de inserción muscular. Entonces, el músculo oblicuo, perdón, elevador del párpado superior, que estamos hablando de este primer músculo, se inserta en la parte superior del, del agujero óptico, ¿listo? En el periósteo de la parte superior del agujero óptico. Ya. Y anteriormente, este es ese músculo, el elevador del párpado superior. Ya, el músculo elevador del párpado superior en la parte anterior va a tener una inserción palpebral y una inserción tarsal. La inserción palpebral va a ser la superior, va a ser a este nivel. Acá podemos ver como dos haces. Uno va a ser superior, que se va a insertar a nivel del párpado como tal, y el inferior se va a insertar en la porción tarsal. Ya hemos hablado de los músculos orbiculares y hemos visto todas sus porciones, ¿no ve? Entonces, en el inferior se va a insertar en la porción tarsal. Y este fascículo inferior se va a denominar también músculo de Müller. ¿Listo? Entonces, recordar es músculo de Müller. Todo esto, el músculo elevador del párpado superior. Acá, ¿en qué segmento se inserta? Superior del periósteo. Ya. Del... Ajá, superior del agujero óptico, ¿no ve? En el periósteo se inserta específicamente. Listo, en la parte anterior, la porción superior es denominada palpebral y la porción inferior se inserta en la porción tarsal. A esa porción inferior o fascículo inferior que se denomina músculo de Müller, ¿ya? Müller se escribe, ¿no ve? Pero se lee Müller. Listo. Este es el primer músculo que vamos a ver. Luego vamos a ver los rectos. Hay libros donde los describe así músculos de los rectos o podemos describirlos cada uno. ¿Listo? Van a ser 4, van a ser recto lateral, medial, superior e inferior. Estos músculos en la parte interna del globo ocular o posterior al globo ocular van a tener una inserción común. ¿Qué es esto? Una inserción común denominada, ay no, ya, una inserción común denominada, ¿qué pasó? No, ya, una porción, una inserción común que se va a denominar tendón común de Zinc.
¿Listo? Se llama tendón común de 5. Este tendón da origen a estos músculos, que va a ser el recto superior, el recto lateral, el recto interno y el recto inferior. Entonces, en la parte interna se insertan en el tendón común de zinc y en la parte externa o anterior del globo ocular se insertan en la esclera. Entonces, vamos a hacer otro gráfico acá. Chicos, nos va a faltar arterias, nos falta arterias y el tiempo ya solo tenemos 10 minutos. ¿Les parece si les mando otro link de reunión? Y así ahorita les explico músculos con calmita y no así que a la loca. ¿Ya? Ya. Ya, muy bien. Entonces, con calmita, vamos. Yo sé que no es un círculo perfecto, pero imaginen que es el globo ocular. Esto, en su globo ocular ustedes pueden ver una cosita de color café, a lo que se denomina córnea. Lo que está de color muy negrito se llama iris. Y el espacio, así como que donde se produce la dilatación y la contracción, se denomina pupila. Eso va a ser córnea, iris y pupila. Y esto va a ser la esclera. Y este va a ser el polo anterior. Entonces, este globo ocular lo dividen así. ¿Ya? Y a esto lo denominan polo anterior del globo ocular y polo posterior. Entonces, ahorita hemos dibujado el polo anterior del globo ocular. Estos músculos, dijimos que en la parte posterior se insertan en un mismo tendón, a lo que se denomina tendón común de zinc, pero anteriormente se insertan en la esclera. ¿Listo? Como pueden observar acá, todos directo a la esclera. Entonces, esclera se denomina todo esto blanco que recubre el globo ocular. Y aquí pueden observar la córnea y esta cosita de café es el iris. Y ya lo que es oscuro, oscuro, oscuro es pupila. A ver, un dato para que se reflejen, ¿cómo se diría? O sea, para que se refresquen un poquito y ya dejen de pensar tantas cosas. La pupila se llama así y significa la niña de mis ojos. ¿Listo? Así que si alguien les dice pupila, les están diciendo una frase muy bonita. Listo, entonces volvamos. ¿Listo? El recto lateral, medial y superior se insertan en todo esto que es la esclera, ¿ya? Pero se insertan a una distancia de la córnea, es decir, una distancia de la córnea a la inserción del músculo del recto superior, una inserción de la córnea a la inserción del recto medial, la distancia que existe entre la córnea y la inserción del recto inferior, y como es decir, de la córnea a la inserción del recto lateral. Para que se recuerden, vamos a hacer esto. Ponemos números del 1 al 8. Aquí abajo va a ser 6. Aquí va a ser 7. Y aquí va a ser 8. ¿Qué significa eso? Significa que el recto medial, vamos a poner acá medial. Ya. El recto medial se inserta, o sea, la distancia entre la inserción y la córnea, o sea, lo que es el reborde de la córnea, es a 5 milímetros. Y esto gira en sentido en las manecillas del reloj, es decir, así. Entonces, ustedes, para recordarse toda esta inserción, la distancia, pues, ponen su dedo en su nariz y empiezan a contar desde el medio, desde 5, 6, 7, 8. Entonces, esas son las distancias: 5 milímetros, 6 milímetros entre el recto inferior y la córnea, en 5 milímetros, 7 milímetros entre el recto lateral y la córnea y 8 milímetros entre el recto superior y la córnea. Esas son las inserciones anteriores de estos 4 músculos: recto lateral, medio, inferior y superior. Entonces, a ver si me están entendiendo. El recto superior, ¿a qué distancia de la córnea se inserta? Que sea
8 milímetros. Perfecto. Y el recto lateral inferior, díganme, así para que vean si están. 6 milímetros. Perfecto. Entonces me han logrado entender, ¿no? Posteriormente en un tendón común, anteriormente en la esclera. ¿A qué distancia? Recuerden todo en sentido a las manecillas del reloj. Nos faltan dos músculos que van a ser oblicuo superior y oblicuo inferior. El oblicuo superior se va a insertar. Ay, no. Un rato. Conecto esto. Ya está. El oblicuo superior se va a insertar en el canal óptico y en una vaina, o sea, va a estar encima. A ver, acá va a estar el canal óptico. ¿Por qué esta cosa no me ves? Ahí está. Ya, entonces se va a insertar en la vaina, una vaina que va a envolver al nervio óptico, en la parte superior de esa vaina y en el canal óptico, ya se va a insertar el oblicuo superior. Entonces acá tenemos al músculo oblicuo superior que se inserta en la parte posterior, en la vaina que recubre el nervio óptico y en el conducto, perdón, en el canal óptico. Este se va a dirigir anteriormente y se inserta en la polea en la fosita supratroclear, que es la donde hay una especie de polea a la que se denomina polea de reflexión del músculo oblicuo superior. ¿Listo? Esto es lo que siempre, siempre pinchan. Si es que en este roto hubiese, ustedes se fijan y recuerden, en la porción orbitaria del hueso frontal hay una fosita medial donde está el músculo. Entonces no les están pinchando músculo, les están pinchando polea y lo que se pone escrito así como respuesta es polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Este se va posteriormente y vamos a hacer otro gráfico acá. Ay, no sé si me alcanza el tiempo. Ya, dijimos que este es el polo anterior del globo ocular y este es el polo posterior. El polo posterior del globo ocular se divide en 4 hemisferios. ¿Listo? El hemisferio superior interno. Si es interno es porque está medial, ¿no ve? Ay, perdón. Inferior interno. El hemisferio superior externo o lateral. Y el hemisferio superior interno. ¿Listo? Entonces el oblicuo superior se inserta en el hemisferio superior externo, es decir, a este nivel. Porque regresa, y acá pueden observar la polea de reflexión y regresa acá. Entonces este es el polo, perdón, el hemisferio superior externo. Y ahí es donde se inserta el músculo oblicuo superior. ¿Listo? Oblicuo superior. El oblicuo inferior, en la parte posterior, se va a insertar, se va a encontrar en toda la base de la órbita. Es decir, acá tenemos el oblicuo inferior, se encuentra en la base de la órbita. Y se va a insertar en el orificio, orificio superior del conducto el conducto lágrimo muconasal y se dirige hasta el hemisferio inferior externo. Entonces a este nivel es donde se inserta el músculo oblicuo inferior y aquí arriba el oblicuo superior.